me gustaría presentarles al padre Carlos Padilla, su plática con el nombre Mirada Providencial del Tiempo. Bueno, el padre Carlos Padilla Esteban nació el 2 de mayo de 1966 en Madrid, España. Fue ordenado sacerdote el 17 de abril de 1999, bajo la mirada de María en el santuario de Schoenstatt de Pozuelo. Vivió durante sus primeros 20 años de sacerdote en España y desde octubre del 2019 trabaja en el santuario de Schoenstatt de Monterrey, en México, con familias del movimiento de Schoenstatt. El padre Carlos publica desde hace años... Y lo vamos a ver en el... Schoenstatt, Camino de Santidad en el 2009, Beber de la Fuente de Vida en el 2011, 100 años de camino, una mirada sobre Schoenstatt en el 2014, una reflexión sobre el amor conyugal, Me amas, en el 2015, y en el año 2019 ha publicado su último libro, Del miedo a la confianza. Bueno, padre Carlos, bienvenido. Buenos días. Buenos días a toda la familia, aunque para mí es un poco extraño dar esta charla sin conocer a mucha gente de la que está ahí y sin haber tenido la oportunidad, ¿no?, de tener una jornada presencial. Me lo pidió en ese momento pues el padre Andrés, el equipo que organizaba esta jornada, si podía dar unas pinceladas, una reflexión, más que nada sobre lo que estamos viviendo, una forma de acercarnos al comenzar la jornada a la realidad que nos afecta a todos y de la cual todos muchos sabemos, con lo cual no pretendo aquí pues quizá decir muchas cosas especialmente novedosas, pero sí dar mi reflexión, mi punto de vista, como yo veo ciertas cosas de lo que está pasando, un poco siguiendo la línea del texto que mandamos del padre Kentenich, que nos invita siempre en cada jornada también a hacer una reflexión más honda, a buscar en el corazón de Dios lo que Él quiere decirnos. Él siempre quería que tuviéramos el oído en el corazón de Dios y al mismo tiempo la mano en el pulso del tiempo, es decir, tocando lo que Dios quiere mostrarnos a través de los hechos que pasan, a través de las circunstancias, a través de las dificultades y también de las alegrías. Y él decía, ¿no?, Schoenstatt no se mueve por grandes visiones o visionarios o profetas que van revelando, ¿no?, lo que hay que hacer, sino que se mueve en la medida en que somos capaces de discernir en las voces del tiempo, las voces del alma, lo que Dios nos va revelando, las voces de ese Dios que camina con nosotros, esa fe práctica en la divina providencia que también conocemos. Por eso, como es evidente, voy a referirme a dos hechos, a los dos grandes hechos. A mí cuando me pidieron la charla solamente había uno, que era la pandemia, y a medida que pasaba el tiempo se me vino encima el otro, el más también muy complicado, de las dos grandes voces del tiempo que ya ayer se mencionaron de muchas formas y que son las que nos tienen a todos pues cuestionándonos, preguntándonos qué nos está pidiendo Dios en este tiempo que vivimos. Sobre estos dos temas la verdad es que se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, se han dado muchas charlas porque ya han pasado meses y en ambos casos es cierto que ya hay una reflexión previa muy grande, ¿no?, que siempre es la invitación a que uno pueda seguir trabajando, profundizando todos estos temas, ¿no? Yo lo que pretendo con esta charla no es tanto, a veces uno espera una charla que me clarifique cosas y que me aclare muchos puntos. Quizá con esta charla lo que pretendo más que nada es mostrar algunos motivos para la esperanza en este tiempo en que a veces puede ser la tentación caer en la desesperanza, ¿no?, caer en la amargura o en la tristeza o el pensar que nada puede ser como antes o que uno quisiera volver a lo de antes, ¿no? Y todo esto de alguna forma pues nos cuestiona, ¿no? Son tiempos convulsos, tiempos revueltos. Y en esos tiempos revueltos es donde, como nos pediría el padre, igual que se lo pedía la familia en el tiempo de la guerra,
se lo pidieron en el tiempo del exilio, que no nos quedemos simplemente en las cosas, en lo que pasa, sino que vayamos más a lo profundo, más hondo, ¿no? Él desde el año 1912, cuando les hablaba a los jóvenes, les preguntaba hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Bueno, pues él decía hacia adelante, no podemos volver hacia atrás. Yo creo que con las dos cosas que están pasando, pues se nos plantea ese primer desafío, ¿no? No podemos volver hacia atrás, vamos hacia adelante. Una primera reflexión sobre uno de los dos acontecimientos, la pandemia, y aquí quería mostrar una foto, porque es verdad que las fotos valen más que 1000 palabras. No sé si a ver, funciona. Esa imagen que ustedes ven, imagino en su zoom, tiene que ver con ese momento, allí al comienzo de la pandemia, prácticamente en marzo, cuando el Papa convocó a toda la Iglesia para una oración en la plaza del Vaticano. Allí está el Papa rezando, orando, mirando a Cristo. Esta palabra es tan impresionante, bueno, que a todos pues nos conmueve, ¿no? Ver al Papa solo, con lluvia, de noche, orando, mirando a Cristo, ¿no? Volviendo la mirada hacia Cristo. Él en esa noche nos habló de la barca, en que íbamos en una barca como iglesia, que estaba a punto de zozobrar y Jesús dormía, y como el desafío, ¿no?, de que se pare esa tempestad, ¿no?, que venía sobre nosotros en ese momento de turbación, de pandemia, de angustia, de ansiedad. Por eso esta imagen refleja mucho, ¿no?, lo que hemos vivido en este tiempo, esa necesidad de mirar a lo más hondo, de no quedarnos en la superficie de las cosas, porque sin duda esta pandemia nos ha despertado a todos lo mejor y lo peor. Nos ha hecho, bueno, pues vivir angustias, experimentar muchas veces la soledad, nos ha hecho tocar la pérdida de seres queridos, la enfermedad, la fragilidad. Cristo estaba por las calles, ¿no?, mientras nosotros permanecíamos en nuestras casas, ¿no? Cristo iba a los hospitales mientras los enfermos padecían en ese lugar. Y quizá el grito que el mismo Padre, el Papa, refleja en ese momento es: Señor, sálvanos, que perecemos, ¿no? Esa imagen refleja ese deseo: sálvanos, que perecemos. Despierta y sálvanos, ¿no? Ese es el deseo del corazón, de que Jesús detenga pues las cosas que nos resultan tan difíciles como quizá lo que estamos viviendo, ¿no?, en este tiempo de pandemia, de confrontación con nuestra fragilidad humana. De momento, hasta aquí esta imagen, que podemos guardarla en el corazón al comienzo de este primer desafío, de esta primera reflexión sobre la pandemia. Podemos sigo. Bueno, el segundo desafío, sin duda, tiene que ver también con lo que mencionaba ayer el padre Andrés, nuestra situación como familia de Schoenstatt, con todo lo que ha pasado después del 2 de julio, con esas acusaciones al padre fundador y con todo, bueno, pues ese especie de tsunami, huracán, ¿no?, que ha venido sobre nuestra familia de Schoenstatt. Si ya teníamos suficiente con la pandemia, con lo que estábamos viviendo, con las redes, estar en las redes sociales, en las pantallas, metidos todo el día tratando de caminar y de avanzar, pues lo que hemos experimentado en este momento es un temblor, ¿no?, en nuestros seguros más fundamentales, como es en nuestra fe en Schoenstatt, nuestra fe en el padre Kentenich, nuestra moral, la fe de que, bueno, pues de que él es un pilar en nuestra vida y que Schoenstatt es un pilar. Y de repente ocurre todo esto y, lógicamente, surgen las dudas. Me ha tocado escuchar a muchas personas con dudas, con miedos, incluso con el deseo de dejar Schoenstatt o de renunciar, ¿no?, a un camino que les había hecho felices, porque se ha introducido en su corazón la sospecha. La sospecha nos lleva muchas veces al miedo y nos lleva también a volver hacia el puerto, ¿no?, porque a lo mejor alguno se ha pillado esto justo al salir del puerto, en su conocimiento de Schoenstatt. A otros quizás nos ha tocado ya después de muchos años de camino, y a unos con muy poca relación con el padre Kentenich, a otros con mucha, ¿no? Pero en cualquier caso, a todos nos ha cuestionado y nos ha hecho preguntarnos, bueno,
¿Qué significa esto entonces? ¿Qué hay de verdad en esas acusaciones? ¿Cuánta gente sabía todo lo que, de esa parte de la historia de la cual a veces sabíamos tan poco o se contaba tan menos de lo que hubiésemos querido? ¿Por qué unos sabían más que otros? Porque, bueno, tantas preguntas que han surgido que han generado desconfianza, una crisis, una ruptura de esa confianza con los asesores, bueno, pues son datos, ¿no? Hechos. Cuando se quiebra la confianza es difícil recuperarla. Ante todo esto, la primera tentación siempre es la negación, ¿no? ¿No? La negación es la primera tentación, la más humana. No, mira, no es mentira, tú no te preocupes, tú mira hacia adelante, olvídate, esto ya lo sabemos todos, esto está en los libros. Podríamos caer en esa tentación, porque es la tentación más humana frente a la enfermedad, frente a la muerte, es la negación lo primero que surge, ¿no? Esto no ha ocurrido, no puede ser, no ha ocurrido. Y el deseo de volver al día, pues 30 de junio, ¿no? Vamos a volver al día anterior de esas publicaciones para evitar, ¿no? Para evitar el miedo, para evitar la turbación, para evitar la sospecha, para evitar, pues, profundizar en un tema delicado. La tentación puede ser entonces como, pues, intentar maquillar al padre Kentenich para que todo siga hacia adelante y lo canonicemos, ¿no? Es la tentación de no ha pasado nada. Nos gustaría escuchar en la jornada, pues mira, todo lo que ha pasado hasta ahora, todo lo que han dicho es mentira, no os preocupéis, el padre Kentenich va a ser canonizado el año próximo y todos los que estamos aquí lo veremos, ¿no? Porque a todos nos gustaría ver la canonización. Y de alguna forma pues surge el sentimiento de mirar hacia otro lado, de cambiar la mirada y de decir, mira, no pasa nada. Nos gustaría que alguien nos lo dijera, ¿no? Pero no es así, no va a pasar igual. Esto pasa un poco como con la pandemia, ¿no? Que a todos nos gustaría que mañana vinieran y nos dijeran, mira, ya hay una vacuna, y la vacuna vale para todos y es gratis. Y no te preocupes que ya puedes salir sin cubrebocas. Nos gustaría a todos, porque nos molesta el cubrebocas, porque nos molesta estar confinados, porque nos molesta que nos manden a hacer cosas que no queremos. Y aquí con esto igual, nos gustaría que dijera, mira, no os preocupéis, está todo claro, no hay ninguna duda, adelante. La historia está clara, es la que sabíamos, ¿no? Sin duda la pregunta que surge en el corazón cuando tocan a nuestro padre fundador y tocan lo esencial en nuestra vida, como es Schoenstatt, la pregunta que surge es, bueno, ¿y yo cómo me posiciono? ¿Dónde estoy yo? Esta jornada es una jornada de dirigentes, se supone que de personas que llevan ya tiempo en Schoenstatt, que están enamoradas de Schoenstatt, que tienen lo que yo llamo un prejuicio positivo, ¿vale? Un prejuicio positivo. ¿Eso qué significa el prejuicio positivo? A veces uno piensa que los prejuicios solo son negativos, pero yo creo que hay prejuicios positivos. El prejuicio positivo es pensar también de alguien, porque le tienes un cariño especial, porque hay una experiencia previa con esa persona muy profunda y grande. Lo que crees entonces es que, aunque te digan cosas de él, no dudas. Lo primero que te surge es la confianza. Eso no se pone en duda. Es lo primero. Es como Jesucristo, ¿no? Cuando de repente hay gente que lee algo del Evangelio y dice, no creo en Jesucristo porque esto es muy duro. Bueno, pero uno tiene un prejuicio positivo también con Jesucristo, en que todo lo que su vida, su forma de vida, su forma de entregarse a los demás es coherente. Y por lo tanto hay cosas que tienen que ver con esa coherencia. Cuando uno ve la vida del Padre, pues ve una coherencia en su forma de ser, en su forma de entregarse, que hace que de repente ciertas acusaciones o sospechas pues nos resulten más extrañas a cómo era él, a lo que el Padre Kentenich era. Por eso ante ese desafío primero y ante ese prejuicio positivo que yo al menos sí tengo, y por lo tanto a mí no me ha producido esa sospecha de querer dejarle, pero sí entiendo que hay muchas personas que la tengan, lo entiendo perfectamente. Ante eso, recordamos ese momento en que el padre Kentenich le pregunta a Alex Menningen, justo cuando tiene que, por medida administrativa, tener que dejar la conducción de la obra de la familia de Schoenstatt, le pregunta a él, ¿vienes conmigo? Esa es la pregunta primera, ¿no? ¿Vienes conmigo? Y en ese momento, pues el padre Alex Menningen, imagino, no estaba diciendo solamente si él iba con él, sino si toda la familia a la que él representaba iba con él. Y el padre Alex le dice, voy contigo, sí, voy contigo. Es decir, la familia de Schoenstatt va contigo. Ese sí al Padre en ese momento es el que hoy se nos vuelve a
a pedir a nosotros. ¿Vienes conmigo? Estamos ante, como se ha mencionado en estos meses, quizá ante un nuevo exilio de nuestra familia de Schoenstatt. Y si realmente se nos pregunta entonces a toda familia, a todos nosotros, ¿estamos dispuestos a ir contigo? ¿Estamos dispuestos a seguirte? ¿O queremos mirar hacia otro lado, ¿no? Eso es lo que entonces tenemos que preguntarnos hoy. Por eso quería tomar, pues en ese sentido, otra imagen. La imagen de una barca, que también quiero que nos acompañe. Me gustan mucho las barcas, aunque no tengo ninguna. Pero la barca que va a aparecer aquí, que es una barca que está en el agua, ¿no? Y que tiene que ver con un evangelio que quiero que nos ayude a recorrer estos puntos de reflexión, que es un evangelio muy conocido. El evangelio es Juan 21, del 1 al 14, por si quieren tenerlo en sus casas. Juan 21, del 1 al 14. Y es el evangelio de Jesús cuando está los discípulos están en el valle del lago. Jesús ha muerto y ha resucitado. Y los discípulos van a Galilea. Y en Galilea se encuentran con Jesús, que les dice que pesquen, que echen las redes a la derecha. Bueno, ya saben que evangelio, si quieren voy a leerlo así brevemente, rápidamente. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que fuera él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no habéis pescado nada? Nada, le contestaron. Entonces Jesús les dijo: echad la red a la derecha de la barca y pescaréis. Así lo hicieron, y luego no podían sacar la red por los muchos peces que habían cogido. Entonces aquel discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se lanzó al agua. Los discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de peces, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido con un pez encima y pan. Jesús les dijo: traed algunos peces de los que acabáis de sacar. Simón Pedro subió a la barca, arrastró hasta la playa la red llena de grandes peces, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid a comer. Ninguno de los discípulos sabía preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan, se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Después contó este momento en que los discípulos están llenos de dolor, y aquí se produce este encuentro que los llena de alegría, de esperanza. Es más profundo el encuentro, más íntimo, más hondo. Quisiera que este evangelio nos acompañara y voy a tratar de, en este media hora que me queda, tratar de referirme a 8 motivos de esperanza, ¿vale? Entonces ahora ya podemos volver a mi imagen. 8 motivos de esperanza que nos van a ayudar a recorrer este tiempo. Voy a poner de pie porque ya... Quisiera referirme a 8 motivos que van a recorrernos, entonces voy a empezar por el primero. Más que nada porque en este tiempo hace falta ver puertas abiertas, ventanas abiertas que nos den algo de luz. Mis puntos de vista, mis motivos de esperanza son muy particulares, son míos, y yo simplemente los quiero compartir. La primera es la experiencia de la vulnerabilidad. Subieron a una barca y aquella vez no pescaron nada. La vulnerabilidad. La vulnerabilidad que se manifiesta para nosotros, en primer lugar, en la pandemia, donde hemos experimentado en este tiempo la fragilidad de nuestros pilares y seguros que teníamos claros. Un pilar siempre es la salud. Uno se acuesta sano, pero levantarse sano. Esa es la experiencia más propia nuestra que nos da seguridad.
Y otra sin duda es la economía. Yo me acuesto rico, o pobre, o medio pobre o rico, y espero levantarme igual. Eso nos da seguridad. La tercera es mi entorno. Y yo me levanto al día siguiente y espero que estén pues, mi mujer, mis hijos, mi familia, mi comunidad. Espero que estén todos bien. Y el cuarto es mi paz interior, mi experiencia de alegría interior, que me acuesto alegre y espero levantarme alegre al día siguiente, ¿vale? Esos 4 pilares son como, he querido referirme a esos 4 pilares porque son los que nos dan esa seguridad de alguna forma en nuestra vida. Pues muchos de esos pilares se han caído. Se cayó el pilar de la salud porque de repente que no estaba tan claro que yo fuera a estar sano al día siguiente, o que yo lo estuviera, o que mi familia lo estuviera, o que los míos lo estuvieran. Lo segundo, la economía, pues no está claro que mi economía fuera a estar segura al día siguiente. Ni mis planes, ni mis proyectos. El otro día me impresionó mucho, ¿no? Pero una familia que tenía un proyecto de mandar estudiantes al extranjero y como no resultaba por la pandemia, pues inventaron otra cosa, que era una panadería. Me pareció muy audaz, muy valiente, ¿no? En tiempos revueltos como los que vivimos. Pero tiene que ver con esa inseguridad, que se me cae un pilar, mi economía. El tercer pilar, mi entorno, porque de repente el confinamiento, la convivencia intensa, pues nos cuestiona, nos desnuda. Este soy yo, esta es mi mujer, este es mi marido, estos son mis hijos, esta es mi comunidad, este es mi entorno concreto, esta es mi soledad. Y tengo que darle el sí a eso, porque eso a veces se convierte en un pilar que se empieza a quebrar, porque antes tenía mi vida aparte, salía más, tenía otro mundo. Y el cuarto pilar es darme cuenta que ante ese encuentro con Dios en este momento, pues a lo mejor se debilita. Y este cuarto pilar también se ha tambaleado, y se ha tambaleado por Schoenstatt, porque a lo mejor Schoenstatt tenía que ver con ese pilar. Y justo ese pilar que estaba dándome a través de las misas virtuales, de los encuentros, por las pantallas, también se pone en duda. Mi Schoenstatt, mi querido Schoenstatt, se tambalea, otro pilar. La vulnerabilidad es algo que nos da asco, ¿no? Es lo que uno rechaza, una persona vulnerable. No queremos ser vulnerables, es lo que nos produce. La vulnerabilidad despierta la compasión, es cierto. A nosotros cuando vemos a alguien vulnerable, alguien que se muestra frágil ante nosotros, no se produce el rechazo. El rechazo lo tenemos ante el que es orgulloso, vanidoso y piensa que tiene razón siempre. Ahí se produce el rechazo. Ante una persona vulnerable se produce la compasión, el deseo de ayudarle. Pero en nosotros muchas veces no nos gusta tanto despertar la compasión. Nos gusta más despertar la admiración, ¿no? La compasión, que alguien se quede conmigo por compasión, que alguien me quiera por compasión, no. Que alguien quiera acompañarme por compasión, incluso cuando estoy enfermo, hay un cierto rechazo a la vulnerabilidad. Pero yo encuentro que la vulnerabilidad que estamos experimentando ahora con mayor fuerza en estos dos niveles, tanto sean los pilares que he dicho y referidos a la pandemia, como referidos a Schoenstatt, donde experimentamos que somos vulnerables, que no somos el movimiento exitoso, exitista, de números, de poder, de que todo está claro, que todos tenemos la pureza asegurada. Nadie va a cuestionarnos nunca, nunca. Esta experiencia de vulnerabilidad nos hace bien, aunque sea paradójico, porque no nos gusta, pero nos hace bien. ¿Y por qué me hace bien? Porque me hace experimentar que necesito a Dios y que necesito a mi hermano, que yo solo no puedo, que necesito al que está al lado. Y eso, que puede ser humillante, nos puede parecer humillante, es el comienzo de la experiencia de ser hijo de Dios. Y el padre Kendrick, cuando más vulnerable se sintió, más frágil en su juventud, en el momento del noviciado, en el seminario, experimentó la fragilidad más grande de su vida, es cuando pudo abrir su corazón para que entrase María y lo rescatara de ese que estar dispuesta a perder la razón incluso. Ese fue el anhelo que surge en el corazón del Padre entonces, ¿no? De poder ayudar a otros a encontrar ese camino, a salir de ese, a encontrar justamente en la filialidad su camino de salvación. Porque yo creo sin duda que el Padre Kendrick es santo, pero no lo es porque haya hecho todo bien y no haya tenido defecto alguno, ni mancha alguno, porque eso es absurdo si todos tenemos manchas. Y yo me doy cuenta en mi propio corazón que deseo un bien muy grande y hago el mal, que deseo ser santo y cometo errores continuamente. Y todo lo vemos en nuestra vida, la fragilidad.
la vulnerabilidad. Y el Padre la vivió en su carne tantas veces, la experimentó. Por lo tanto, el Padre que tiene no será santo porque haya hecho todo perfecto, que incluso todo lo que hacía mal tenía un sentido en su vida, ¿no? No. Cometería errores, tuvo defectos, pero eso no, para mí, no empequeñece en nada su figura. Al revés, su experiencia de vulnerabilidad tiene que ver con la mía. Si muchas veces el drama en las familias es cuando los padres son perfectos, porque los hijos se quiebran, porque no consiguen ser perfectos como sus padres. Si el problema es ese, el problema es no mostrar nunca vulnerabilidad. Pensar que todo eso nos sale perfecto, nos sale bien. Yo hoy estaba muerto de miedo antes de esta charla, porque el lío que metió el padre Andrés, y aquí delante de gente que no conozco, dando una charla, como si... y antes del padre Ángel encima. Bueno, menos mal que es antes y no después, pero por lo menos. Pero sentía uno, la vulnerabilidad nos hace humanos, y la persona que no es vulnerable no es humana. La vulnerabilidad nos habla de la misericordia de Dios, y el que no experimenta la vulnerabilidad no necesita misericordia. Piensa que ya se salva porque tiene derecho a la salvación y tiene derecho a que lo amen, a que lo quieran. Por lo tanto, la vulnerabilidad nos hace más capaces de abrirnos al vulnerable y más capaces de ser humanos, de ser más humanos y más misericordiosos. El segundo motivo para la esperanza es el ir juntos, una sola barca. ¿Vale? La imagen de la barca para mí tiene que ver con la comunidad. Vamos en una sola barca. Nuestra familia de Schoenstatt siempre ha tenido como un anhelo muy grande de unidad, de ser familia, porque el Padre nos metió en el corazón nuestro, y es cierto. Los discípulos estaban con miedo, estaban tristes, estaban pesarosos, y en ese momento Pedro va a pescar, y todos deciden ir con él. Y ahí dice los nombres de quienes estaban con Pedro. Van en comunidad. Esa imagen me gusta mucho, porque yo creo que estamos ante el desafío, al sentirnos vulnerables, de abrirnos al hermano. El gran desafío de Schoenstatt siempre ha sido la unidad. Quizá porque es nuestro carisma, muchas veces caemos en la desunión, porque somos muy federativos, cada uno tiene su comunidad, su grupito, y entonces todo eso nos hace a veces estar separados. No importa que pensemos distinto, porque yo creo que la idea en la vida no es el pensamiento único. El pensamiento único lo que hace es educar según moldes. Y eso no es lo que quiso el padre Kentenich. Con lo cual es normal que en Schoenstatt haya distintas formas de pensar, de decir las cosas, y no pasa nada. Tenemos que ser libres en ese punto. No se trata de que todos pensemos exactamente igual, como si fuéramos un ejército. No somos ese tipo de movimiento. Yo creo que hay algo en nosotros que la comunión no tiene que ver con pensar igual, tiene que ver con respetar al otro, con querer al otro, con no sospechar del otro, con amarlo, con buscarlo, con acompañarlo. En esta experiencia de vulnerabilidad y que he comentado antes, que tiene que ver también con la vulnerabilidad, la pandemia, de no saber qué va a pasar, nos une a los demás y nos ayuda a caminar juntos, a ir juntos. El padre Kentenich rezaba esa oración que a todos la hemos rezado muchas veces, que dice: en Cristo Jesús nos ata un estrecho vínculo y estamos profundamente unidos en sus santas llagas. Nosotros somos sus miembros y Él la única cabeza. Yo creo que esa comunión en Cristo es la que todos quisiéramos y le pedimos a Dios en este día. Esta Jornada Nacional de Dirigentes puede ser también un momento, un hito, también en nuestra familia de Schoenstatt aquí en México, de volver a mirarnos, que es más difícil, esto es más difícil, el más difícil todavía es este, porque por Zoom querer anhelar la unidad o la comunión es más difícil incluso, ¿no? Porque no nos vemos, no podemos abrazarnos, no podemos compartir en los pasillos. Pero en medio de en este momento en que todos sufrimos la misma pandemia y todos sufrimos el mismo dolor por Schoenstatt, nos unimos. Y yo creo que el gran desafío, motivo de la esperanza, es caminar juntos, trabajar juntos, soñar juntos, pescar juntos, recorrer este camino juntos, aunque a veces ahora no podamos encontrarnos, pero ya llegará ese momento del abrazo y del encuentro o simplemente del conocernos más. Tercer punto, para que no se me vaya la hora, la importancia de volver al primer amor y volver a comenzar. Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago. Jesús les dijo a sus discípulos que se fueran a Galilea después de resucitar, que ahí se encontrarían. Ellos se van a Galilea tristes. La imagen de Galilea tiene que ver con el origen del amor.
mi primer amor, ¿no? Cuando unos novios o esposos celebran 20, 25 años, se pueden hacer un viaje a lo mejor al lugar en el que se conocieron, al lugar en el que fueron de luna de miel, a la Galilea, a su Galilea. ¿Mi Galilea cuál es? ¿Cuál es mi Galilea? Ahora que se nos han querido tantas cosas superficiales en nuestra vida por culpa de la pandemia, hemos vuelto a lo esencial, ¿no? A lo esencial, lo que realmente es importante para mí, ¿no? Y hubo 3 meses en que no había deportes, por ejemplo, ni fútbol. Pues te das cuenta de que eso no es esencial, se puede vivir sin eso. Te das cuenta a lo mejor que incluso hasta trabajar desde casa y invertir tanto tiempo en el trabajo como antes no es esencial. De repente es más esencial cuidar a mi mujer, cuidar a mi marido, cuidar a mis hijos. Te das cuenta de que estar lejos de casa todo el día no es tan esencial. Puede ser más esencial estar en casa, aunque me cueste más en algunos momentos. Y nos damos cuenta, o quisiera que también yo creo que este tiempo es una invitación a volver a lo esencial de Schoenstatt. Yo lo llamo también el Schoenstatt descalzo. Un Schoenstatt un poco descalzo, tenemos a veces un Schoenstatt un poco estructurado, demasiado comunidad por acá, comunidad por allá. Yo tengo este cargo, tú tienes este otro cargo, el mío es mejor. A veces tenemos un poco estructuras extrañas en Schoenstatt que nos hacen un poco rígidos. Yo creo que la invitación que yo les hago es hacer un ejercicio de volver a elegir y volver a mirar ese Schoenstatt del que se enamoraron. Claro, si nunca se han enamorado de Schoenstatt, pues este ejercicio se lo saltan. Pero si se han enamorado de Schoenstatt alguna vez, de Schoenstatt es importante en sus corazones, hacemos el ejercicio. ¿De qué Schoenstatt me enamoré? ¿De qué Schoenstatt me enamoré yo cuando estuve en la juventud? Me enamoré del Schoenstatt que me mostraron los padres de entonces, las hermanas de entonces en Madrid. Un Schoenstatt sencillo, de una familia pequeña, un padre que educaba la libertad, en la autonomía, en la originalidad. ¿Cuál es mi Galilea en Schoenstatt? ¿Qué es lo esencial? ¿Cuál es el Schoenstatt descalzo que a mí me gusta? Un Schoenstatt que no está completo, sino que está haciéndose. Una fidelidad creadora que es fidelidad, pero creadora, no solamente fidelidad. Unos vínculos que no son sospechosos, una capacidad de vincularse que no es sospechosa, una capacidad de educar personalidades autónomas. A mí eso siempre me atrajo y me motivó, me despertó alegría. ¿Cuál es mi Galilea de Schoenstatt? ¿Dónde vuelvo yo? ¿Cuál es la pureza de ese Schoenstatt original? Yo creo que la reflexión que todos nos hacemos y que a la que volvemos en este tiempo es, bueno, ¿cuál es el Schoenstatt del que me enamoré? Cuarto, el desafío de reinventarme en medio de esta crisis, ¿no? Jesús les dijo, echad las redes a la derecha. Ellos llevaban toda la noche pescando y Jesús les dice que pesquen de día. Bueno, Jesús un desconocido. Y le echa la red a la derecha, como si fuera la clave. Y ellos lo hacen. Yo creo que este tiempo es un tiempo para también reinventarnos. A veces llevamos mucho tiempo, incluso a nivel de Schoenstatt, a nivel de nuestra vida. En nuestra vida personal ya he mencionado el caso de esta familia, pero ¿cuántos casos hay que tienen que reinventarse? El negocio que tenían, la forma de trabajar que tenían, el famoso home office, que es muchas veces difícil, pues me tengo que reinventar, hacer cosas nuevas. Nosotros como sacerdotes hemos tenido que reinventarnos en estos meses también a nivel pastoral y dar charlas sin ver a la gente, Eucaristía sin ver a nadie. Reinventarte en tu forma de transmitir la fe, evangelizar. Reinventarnos en la evangelización, por supuesto. La Iglesia tiene que reinventarse. A lo mejor hay formas que están ya obsoletas, estaban ya antes obsoletas, pero que esta crisis nos hace reflexionar. En Schoenstatt igual. Tengo que reinventarme en Schoenstatt. Bueno, ¿qué métodos, qué forma tengo ahora de vivir nuestra fe en Schoenstatt? A lo mejor hay cosas que han quedado ya viejas y hay que dejarlas. Reinventarnos es siempre difícil, pero es una aventura. Es un camino que hay que recorrer. Hay que atreverse, hay que ser audaces. Tenemos que echar las redes a la derecha porque nos fiamos de ese Jesús que hoy nos dice, da un paso, no tengas miedo. Atrévete a confundirte porque en el reinventarse siempre te puedes equivocar. Quinto, fiarse de los vínculos y fiarse de aquel que grita es el Señor. Entonces el discípulo a que Jesús quería dijo a Pedro, es el Señor. Creo que hoy en día necesitamos a alguien que nos diga, es el Señor. Esto que está pasando es el Señor, está ahí oculto, en mitad de esta crisis, en mitad de esta dificultad, en mitad de la pandemia. No te preocupes, que está Jesús ahí, es el Señor. Me hace gracia porque pensaba en ese grito y pensaba en el grito de México, que es la semana que viene, y a la siguiente, en el 15,
que yo nunca lo he vivido, ¿no? Pero que tiene que ver con ese grito de libertad. Pues es el Señor, es un grito de libertad, porque es el decir que no te preocupes, no tengas miedo, que está el Señor aquí, que está en la barca, aunque parezca que está dormido, aunque esté dormido. Es el Señor, es Él el que está a la orilla. No somos nosotros. Ese grito libera al alma. Tiene que ver con la confianza, porque yo me fío del que lo grita. A veces puedo gritarlo yo, pero otras veces lo gritan otros y yo me fío. Pensaba en esto de los niños que dicen, es que se está tranquilo, está Él. Paso del miedo a la confianza, paso de la inseguridad a la seguridad. Es que está Él. Aquí quisiera romper una lanza a favor de esos vínculos, ahora con todo lo que se ha cuestionado, la sospecha, incluso todos los abusos en la Iglesia, pues todo eso a veces hace que nos cuestionemos. Incluso hay personas que dicen, bueno, se está tanto con los vínculos, mira ahora, ¿no? Claro, los vínculos pueden salir mal, como todo en la vida, ¿no? El que no ama no se equivoca, el que no entrega la vida no pierde. Podemos perderla, puede romperse el vínculo, puede echarse a perder porque una de las partes está más herida, o puede ser que uno abuse del poder que tiene. Pero hacia adelante, no volvamos hacia atrás, no tocarnos, de no vincularnos, del formalismo, no, vamos hacia adelante, pero más hondo, más hondo. Hay un vídeo que luego lo pondremos si da tiempo, de Raíces, que hizo David Pereira en su momento para celebrar los 100 años del movimiento, que habla de eso. El padre Kennedy dice hacia adelante, pero más hondo. Era un convencido de que los vínculos humanos eran lazos de Dios tendidos a la tierra a través de manos humanas. Él, que tuvo tantas dificultades de vincularse hasta que María lo sacó de su gran crisis, se convirtió después en un padre para mucha gente y descubrió que ese vínculo paterno-filial era sanador, vínculo humano que me llevaba a Dios. Y nosotros seguimos creyendo entonces en esa paternidad sanadora, paternidad humana, que sana los corazones. Yo sigo creyendo porque lo he vivido en mi carne, sintiéndome hijo, cuando era más joven y durante la formación y durante mucho tiempo, y me sigo sintiendo hijo ahora, y a su vez también he experimentado esa paternidad. Esa paternidad, claro que sana el corazón humano porque nos lleva a Dios, que puede tener riesgos, claro que sí, todo tiene riesgos en la vida, ¿no? Pero yo creo que para mí el desafío en esta época, en este momento que vivimos, es volver a confiar. Pero cuando la confianza se rompe, qué difícil es recuperarla. Pero tenemos que pedírselo a Dios, recuperar esa confianza. Educar la paternidad, educa personalidades libres, autónomas, ¿no? Muchas veces pensamos que no es posible, y de hecho a veces nos puede pasar, ¿no?, que haya personas que no sean capaces de decirnos las cosas, de ayudarnos, que no tengan confianza para decirnos lo que piensan. Por eso yo no creo en absoluto en la imagen de un padre abusador, porque el padre nunca fue un abusador. El padre fue una persona que educó la libertad, que educó la autonomía, que no se impuso, que creía profundamente en Jesucristo, en el buen pastor, y quiso ser un buen pastor, pero no le bastaba con quedarse a la orilla viendo cómo las personas se ahogaban, sino que él era el que se lanzaba al agua para acompañar a las personas a la orilla, ¿no? Bueno, esa imagen del buen pastor que el padre tenía grabada en su corazón y que lo vivió en su experiencia diaria, no queda mancillada por ninguna acusación, ¿no? Porque por nuestra experiencia es que él fue así. Yo he conocido a tanta gente educada por él, que para mí ha sido un reflejo del Padre Kentenich y un reflejo de Dios, que me han ayudado a caminar en mi propia vida, ¿no? El Padre Kentenich también fue una persona enamorada del alma femenina, ¿no? En este año que celebramos los 100 años de la mujer, el nacimiento de la mujer en Schoenstatt, él fue enamorado del alma femenina por su madre, por su prima, y su capacidad de educar sobre todo a las hermanas durante tantos años. Él conocía profundamente esa alma femenina y él educó a las hermanas y a las comunidades femeninas en esa libertad, en esa autonomía, con ese corazón de padre y de buen pastor, ¿no? Por eso yo creo que todo este tiempo nos invita también y me invita a mí a volver a confiar en lo que el Padre hizo y lo que el Padre me enseñó. No volver hacia atrás, sino hacia adelante, pero más hondo. El sexto es: Pedro confía y da un salto. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió, porque estaba vestido en ropa, y se lanzó al agua. El salto de Pedro a mí me gusta. Él se vistió y saltó al agua. Hace falta mucho valor para saltar al agua.
para dar ese paso. Pero sin ese paso no llegamos a la orilla y no llegamos a Jesús. Nos quedamos a medio camino. No saltamos de la barca y nos metemos en el agua y caminamos por la orilla hasta llegar a Jesús. Eso es lo que nos invita hoy, y también yo creo, Dios, a dar ese salto, a volver a confiar y saltar. Queremos en el fondo llegar a ser eso que tanto decimos, hombres nuevos, y para eso hay que dar un salto. Yo creo que toda esta revolución que se ha producido tiene que llevarnos a una renovación del alma, a una renovación en nuestra autoeducación, y a volver a lo esencial, pero a volver también a dejarnos educar, ¿no? A volver a creer, ¿no?, en que yo puedo ser un hombre nuevo, que puedo cambiar, que puedo pues que puedo dejarme educar por Dios y puedo dar ese salto de confianza y de audacia en mi propio crecimiento. Yo creo que Schoenstatt educa personalidades libres, capaces de decirte lo que piensan, capaces de no pensar como tú, ¿no? Eso es lo que nos ayuda en el fondo. Igual que esta charla no pretende ser simplemente una oportunidad para que cada uno reflexione y haga su propio camino y se pregunte dónde está él en este momento. Creemos en el valor, por lo tanto, de ese Jesús, de ese Pedro y de ese Padre Kentenich que nos invitan a dar un salto de fe. Es la oportunidad que tenemos hacia adelante. No quedarnos solamente anclados, atorados, angustiados, sino pensar, no, hacia adelante, algo más. Y eso nos invita, por supuesto, a profundizar. Algo que a veces se habla tanto en Schoenstatt, la formación. A veces somos muy pasivos en la formación, esperamos que nos den charlas, nos den reuniones, temas, y nos falta iniciativa. Todo esto ha despertado que mucha gente diga, oye, yo quiero profundizar en Schoenstatt, quiero profundizar en lo que hizo el padre, la historia, quiero saber más. Yo no me conformo con lo que me digan los asesores, quiero investigar. ¿Y cuánta gente investigando? Una persona me decía que se leyó la epístola, la Apología Probitamea del padre Kentenich, se la leyó, que son 300 páginas. Esta persona, se lo hubiéramos pedido hace 2 años, 3 años, nunca se lo hubiera leído. Ahora se ha despertado en nosotros el deseo de saber más, de formarnos, de no quedarnos a la expectativa. Séptimo, vivir lo cotidiano como algo sagrado. El aquí y el ahora. Decía Jesús que se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Les dio de comer, lo cotidiano. Este tiempo de pandemia nos ha vuelto otra vez a lo cotidiano. Lo cotidiano a la familia en Nazaret, estando en casa. Y nos hemos visto en ese aquí y ahora que a veces cuesta tanto porque nos gusta hacer planes, nos gusta proyectarnos. Y quizás este tiempo nos ha obligado mucho a estar aquí y ahora, a vivir el presente y a vivirlo con alegría y a aceptarlo con alegría. Muchas veces en la vida queremos negar las cosas. No son así, las rechazamos o nos rebelamos contra Dios cuando no nos gusta lo que nos pasa. Y nos puede pasar ahora con esta pandemia. Decimos, es que realmente nos ha limitado. Yo vengo aquí a México y de repente me encierran en un cuarto, ¿no? Podría rebelarme también y pensar ya, Dios no quiere esto. Bueno, ¿cómo le damos el sí a nuestra propia realidad como es? A mi aquí y ahora, a mi casa, a mi familia, a mi entorno, a mi presente. Ese es el desafío que tenemos que vivir. Esto no va a pasar en 2 días, si siempre lo dicen. No va a acabarse la pandemia este año, no va a acabarse lo del padre Kentenich pasado mañana. No, va a ser un proceso largo. Entonces, tengo que vivir en presente. No puedo vivir pensando cuando canonicen al Padre, ahí me quedo tranquilo. Cuando pase la pandemia, vuelvo a lo de antes. No, porque habremos cambiado. Ya hemos cambiado. Volveremos a lo de antes, claro que sí, pero distintos, diferentes y ojalá más hondo. Por eso ahora me invita Jesús a vivir lo cotidiano como una fuente de revelación. Y lo es siempre lo cotidiano. A veces esperamos que Dios me revele cosas en un retiro, en un encuentro con una persona importante, en un encuentro familiar que va a ser clave. No, en lo cotidiano. La comida de hoy, de aquí, del lago, es cotidiana, no pasa nada. No ocurre nada especial, no hay palabras grandilocuentes. Es lo cotidiano, pero ahí se les revela Jesús. En lo cotidiano se me revela Jesús. ¿Cómo aprovecho yo lo cotidiano, el aquí y el ahora? Octavo, que ya me está mirando el Padre Andrés. Jesús me dice, sígueme. En realidad este evangelio sigue después con las afirmaciones de Pedro. Tú lo sabes todo, tú sabes cuánto te quiero, con las 3 preguntas. Y después Jesús le dice a Juan y a Pedro, en el fondo le dice, sígueme a Juan. Sígueme. Me lo dice a mí, se lo dice a Pedro, nos lo dice a nosotros, sígueme. Yo creo que esta es la última palabra con la que acaba este evangelio. Jesús llega a mi vida y me dice, sígueme.
que es la misma pregunta a la que me invita el padre Kentenich, que me pregunta, bueno, ¿vienes conmigo? Sígueme. Eso es lo que queremos también hacer, ¿no? De la mano de Dios, ¿no? De quién me he fiado, en quién he confiado. He confiado en el Padre, he confiado en personas. Hemos creído en personas en Schoenstatt, por eso estamos aquí. Uno no llegó a Schoenstatt por una revelación, llegamos a Schoenstatt por personas concretas de las que nos fiamos e hicimos un camino. Mucha gente ha perdido la confianza ahora, es cierto, ¿no? Pero en mi corazón resuena esa pregunta también de Jesús a sus discípulos. ¿Vosotros también queréis marcharos? No, no queremos quedarnos, ¿no? Por eso quisiera acabar con dos cosas. Una, ese pequeño video, si se puede, ¿no? No da tiempo. ¿O se puede mandar después el video? El de David Pereda. Pasan después. En ese video les invito a que luego lo vean, porque dura 8 minutos, pero hay una parte fundamental para mí que es cuando cuando la voz en off, haciendo de la voz del padre Kentenich, dice: seguimos más adelante, pero más hondo. Para mí eso es clave, ¿no? Seguimos más adelante, pero más hondo. Queremos profundizar, no queremos conformarnos. El sentido de esta Jornada Nacional de Dirigentes es profundizar, no es simplemente quedarnos con dos cosas bonitas que me digan, sino hacer yo mi camino. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo en este momento, en este proceso? ¿Dónde me encuentro? Sí, utilizando la imagen que he utilizado de la barca, con la que quiero después acabar, ¿dónde estoy en ese proceso de la barca? ¿O estoy en la orilla triste? ¿O me voy con Pedro a pescar? ¿O fracaso y estoy triste? ¿O de repente hago caso a Jesús y tiro la red a la derecha? ¿O después, con la pesca milagrosa, me pongo tan contento que me dicen es el Señor y me lo creo y voy corriendo a encontrarme con Él porque quiero estar con Él? Y en el fondo miramos a Jesús. Miramos a Jesús. Yo creo que todo esto nos hace mirar a Jesús, porque Él es el que le da sentido a nuestra vida. Él es el que está en el centro y esta jornada nos invita a mirar al Padre Kentenich, por supuesto, pero queremos mirar a Jesús para encontrarnos con Él de nuevo, en la sencillez de nuestra vida, de nuestra barca, a poder descansar con Él, a poder compartir con Él. Esta imagen que nos acompaña de la orilla es lo que todos quisiéramos, la barca a ir a pescar, ya está la pesca milagrosa y estamos comiendo con Jesús y con los nuestros. Nos gustaría estar juntos ahora comiendo allí en Querétaro, nos gustaría estar abrazándonos, estar juntos simplemente, pero no es posible, lo hacemos de esta forma. Llegará el momento en que esto sea real. Pero hoy por hoy, en este momento de nuestra vida, ¿qué ventanas de esperanza veo yo? ¿Qué camino tengo que recorrer yo? De la desconfianza a la confianza, del miedo a la confianza, de la inseguridad a la certeza de que Él va conmigo, de que Él no me deja, de que Él está en medio de mi barca y yo no estoy solo. Vamos juntos, como familia, ¿no? Para mí ese es el gran desafío, que caminamos juntos, que estamos llamados a encontrarnos con Jesús en nuestra vida y que estamos llamados sin duda a reinventarnos, a redescubrir Schoenstatt, a reinventarnos Schoenstatt, a volver a lo fundamental, a la raíz, a tocar esa raíz. ¿Por qué estoy enamorado de Schoenstatt? ¿Por qué me cambia la vida? Y a mí me cambió la vida ese Schoenstatt que yo conocí de joven, de niño, ese me enamoró, y yo creí en esas personas de Schoenstatt Padre con esa fuerza y con esa pasión y con esa alegría, ¿no? Y en este camino uno ha descubierto, pues como pasa ahora, desencuentros, cosas que no nos gustan, como nos puede pasar ahora. Pero sin embargo, ¿qué hacemos? No vamos hacia atrás, vamos hacia adelante, pero más hondo y con esperanza. Porque si perdemos la esperanza, perdemos lo más importante en nuestra vida. Y entonces dejamos de alegrarnos y de creer en la bondad y la verdad de las personas y en la bondad y la verdad de nuestro movimiento y de nuestra familia. Padre Carlos, si quieres, ahorita podemos compartir el video para que en ese momento todos los que están escuchando esta plática puedan también hacer llegar algunas preguntas al WhatsApp que le hemos compartido en el chat oficial de la jornada y también en el chat del Zoom. Mostramos el video mientras recogemos las preguntas. Gracias. Tuve que abandonar mi propia casa y con ella mi niñez. La soledad devoró mi corazón. Lloré. Estuve solo. Pasé frío, sin morada familiar.
No quiero que le suceda a nadie más. Fue tan profundo que no pude expresarlo en palabras. Pero tú, María, fuiste mi maestra. Me abriste tu corazón y el corazón de tu Hijo Jesucristo. Ahí encontré mi hogar. Tuve que padecer la crisis espiritual del hombre de hoy. Caminé por el desierto. Para no perder la tierra firme, me abracé a los dogmas. Estudié mucho, hasta altas horas de la noche. Busqué angustiosamente la verdad, aunque lejos de mi vida. Viví la enfermedad, pero también el remedio. Inmaculado Corazón de María, tú me enseñaste a tomar conciencia de mi debilidad. Tú me enseñaste a modelar y compartir el mundo que nacía en mí. Tú me enseñaste a escuchar al Dios de la historia, en la vida de los demás, en mi vida. Me entregaste almas abiertas a la gracia. Sin ellas, no sería lo que soy. Queremos aprender unos de otros, firmes, libres. Yo, ellos, nosotros. Pero los jóvenes han partido, algunos al frente de combate. ¿Qué será de ellos? Un entusiasmo patriótico inunda las calles. También el miedo. ¿Qué será ahora de sus vidas? ¿Qué será de nuestro trabajo? En pocos días, nuestra casa se transformó en hospital para soldados. En pocas semanas llegaron los primeros heridos. Escucho todavía el llanto. Veo el dolor en los rostros. Tiemblan las manos. Vamos hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante, pero más hondo. La autoeducación no basta. Necesitamos una casa. Un lugar donde encontrarnos. Donde encontrarte. Te necesitamos aquí, María, entre nosotros. Padre Carlos, muchísimas gracias por su plática, por llenarnos el corazón también de esa esperanza. Y bueno, ahora ya nos han estado llegando las preguntas. Me gustaría empezar con la primera, que dice: en estos tiempos de confinamiento, como familias, lo esencial es el encuentro con nosotros mismos y el encuentro con el otro. ¿Cómo podemos vivir ese encuentro como familia de Schoenstatt? ¿Qué sería lo esencial? Bueno, esta mala pregunta. Bueno, respecto a los que el vídeo que mostré antes, para aclararlo, he puesto solo 2 minutos y el vídeo dura 8. Luego se puede mandar directamente, lo mandarán al chat para que lo puedan ver entero en casa. Era solamente por mostrar esa parte que era la que yo quería acentuar. Respecto al cómo, es verdad que yo creo que este tiempo es un tiempo de nuestras familias, hogares más pequeños, de crecer justamente en el encuentro, en la comunión, el estar juntos, el estar cerca el uno del otro, de reinventarnos en la forma de vincularnos, que es diferente, porque ahora hay más tiempo y a su vez hay más roces, ¿no? Entonces, un desafío.
Como familia de Schoenstatt, lógicamente ahora nos falta algo esencial, que no es reemplazable, que es el encuentro físico, ¿no? El vernos, el abrazarnos, el compartir una comida, que eso nos gusta tanto, el compartir una cena, el hablar cara a cara sin mascarilla, ¿no? Ahora estamos con máscaras cuando hablamos. Entonces todo eso entorpece y eso supone un esfuerzo mayor y una exigencia mayor. ¿Cómo hago yo ahora para estar delante de una pantalla y seguir unido a ti, a vincularme? Ahora tenemos un tiempo, es un desafío para llegar a muchos lugares a lo mejor los que antes no llegábamos. Ahora es posible hacer charlas a las que llegue mucha más gente de la que antes llegaba, lo cual eso nos une mucho como familia de Schoenstatt. Hace más internacional todo y nos da más la capacidad de llegar a más hogares. No tengo que tomar el coche para ir a una casa. Desde mi casa puedo estar en tu casa. Puedo acercarme al que está solo. Puedo llegar al el que le cuesta más salir de casa, ahora tiene que poder encontrarse con mucha gente a través de las pantallas. Yo creo que eso es un desafío muy importante. Luego, por supuesto, nos faltarán muchas cosas, ¿no? Lo físico, el contacto, pero hay que vivir el presente y hay que vivir lo que tenemos ahora mismo y disfrutarlo, no pensar, es que si tuviera, o sea, esto es como pues, siempre pensando en lo que no tengo. Yo creo que la gente es feliz cuando disfruta lo que tiene y se amarga cuando no sabe ver lo bueno de lo que tiene. Y dice, es que si no hubiera pandemia, es que si no hubiera confinamiento, es que si no... El si no nunca conduce a nada. Con lo cual mi invitación siempre es a mirar con esperanza lo que me toca vivir ahora. ¿Que no puedo tener esto? Pues no puedo. Pero no me hago por eso. Le veo el lado positivo a lo que tengo y le saco provecho. Eso sería. Bueno, no sé si respondí, pero... Muchas gracias, padre. También gracias por compartirnos los motivos de la esperanza. Nos están preguntando que si nos los puede repetir brevemente, por favor. Quizá, bueno, decir al padre Andrés que a lo mejor puedo mandar el texto escrito después, pero así brevemente lo que puedo decir es que el primero tiene que ver la experiencia de vulnerabilidad como camino de filialidad. La segunda, el valor de la comunidad, del encuentro y de trabajar juntos. El tercero, volver al primer amor, preguntarme cuál es mi Galilea en Schoenstatt, qué es lo que a mí me enamoró de Schoenstatt, un Schoenstatt descalzo. El cuarto es el desafío de reinventarme en el tiempo actual, en mi vida, en mi trabajo, en mi familia y también en mi fe. ¿Cómo me reinvento en mi fe? De evangelizar y de evangelizado. El quinto es volverse a fiar de los vínculos, es el Señor, ¿no? Y volver a creer en el que me habla de Dios, volver a creer en el otro, confiar en el otro. Tiene que ver con esa importancia de ser niño, de la infancia espiritual, de la que tanto hablaba el padre Kentrich como camino de sanación, y la importancia de los vínculos. El sexto es el ser audaces, ¿no? Yo creo que es dar un salto de fe. Pedro ha dado un salto y a veces nos cuesta dar ese salto, hacer cosas que nos ayuden a salir de nosotros, a vencer los miedos, a ponernos en camino, ¿no? A tomar decisiones libres y audaces, ¿no? Yo creo que ese es el desafío, la esperanza sexta. Séptimo, vivir lo cotidiano como un tiempo sagrado, como algo sagrado que Dios me regala y donde se me revela, en lo concreto de mi día a día, en lo cotidiano, en las comidas, como con Jesús, ¿no? Lo más sencillo que a veces pensamos que ahí no me habla Dios también ahí. Y la octava es el poner a Jesús en el centro de mi vida. O sea, el sígueme, Él es el centro, le sigo a Él y como con Él y me encuentro con Él. Y este tiempo es una invitación justamente a poner a Jesús en el centro de mi corazón. Esos son los 8 puntos brevemente resumidos. Muchas gracias, padre. Tenemos otra pregunta más que dice, ¿cómo podemos lograr que todos vayamos en la misma barca de Schoenstatt y cómo podemos proyectar hacia el mundo el carisma del padre Kentrich? Bueno, esto es una pregunta para todos, pero ¿cómo podemos estar en la misma barca? Yo creo que estar en la misma barca no significa, como lo he dicho antes, pensar igual, ¿vale? Que a veces pensamos que para que estés en mi barca tienes que pensar como yo. Y si no te saco de mi barca, ¿vale? O eres sospechoso, o no te creo, ¿no? Yo creo que aprender a convivir con personas que no piensan como yo nos sana y nos hace más libres. Yo creo que Schoenstatt tiene un carisma en la Iglesia, que es justamente ser capaz de trabajar y convivir con personas que no piensan como nosotros. La famosa CAU, de la que se habla a veces, ¿no? La Confederación Apostólica Universal, que era un ideal de nuestra familia, ser capaces de unir a las distintas carismas dentro de la Iglesia, porque Schoenstatt tiene el don de saber
acoger al que no piensa igual. Entonces, si nosotros caemos en lo mismo de no acoger al que no piensa igual, estamos mal. Estamos mal porque estamos dividiendo. Y dentro de nosotros puede pasarnos. Si tú no piensas como yo y no dices lo que yo digo, pues no eres de los míos, eres de otro bando. Y entonces la comunión tiene que ver con ser capaces, el Espíritu Santo une las lenguas diversas en una sola lengua. Y hace que nos entendamos, incluso con puntos de vista diferentes, que nos entendamos. Porque estamos viéndolo cada uno desde nuestra mirada. Y estamos juntos construyendo el famoso consenso. No es que tú estés de acuerdo conmigo, sino que juntos llegamos a una decisión común. El consenso del que se habla, que parece imposible, no es que yo te digo A y tú tienes que decir A. Ah, entonces hay consenso, porque ha dicho A, como yo, lo que pensaba yo. No, es el A y el B se juntan y llegan a lo mejor a un C, que es distinto al A y al B, o es complementario. Pero es en el Espíritu Santo, si no, no es posible, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un don. O sea, yo soy capaz de hablar la lengua de todos, aunque todos hablen lenguas diferentes. Eso es lo que hacían los apóstoles cuando salieron de Pentecostés. Hablando en una lengua les entendían todos. Eso es imposible si no es por obra del Espíritu Santo. Entonces tenemos que invocar mucho al Espíritu Santo para esa comunión. Pero sin renunciar a lo que yo pienso, ¿sabes qué? Si no, pero por supuesto abierto a lo que tú piensas. Esa es la diferencia. Yo no dejo de ser yo mismo, pero tampoco me cierro a lo que tú eres. Si no, es imposible el encuentro, porque yo voy con mi idea, hasta que tú no digas mi idea, no construimos. Entonces, eso no vale. Yo debo estar abierto a que me desmantelen mi idea, a que me cuestionen mi idea. Si voy con miedo, al final no construyo la unidad. Estoy desuniendo, porque estoy atrayendo a mi agua a los que piensan como yo. Y estoy rechazando a los que no piensan como yo. Yo creo que es el gran desafío de nuestra familia de Schoenstatt y de la vida en general, ¿no? O sea, y es lo más difícil, con lo cual hay que implorar mucho al Espíritu Santo para que nos dé ese carisma. Muchas gracias, padre. Ahora tenemos otra cuarta pregunta, está un poco más larga, entonces ahí le va. Dice, hemos visto que nuestro padre fundador siempre ha tenido una mirada profética ante los acontecimientos de nuestros tiempos. ¿Cuál considera que sería la homilía, palabra u oración que el padre Kentenich hubiera empleado en este tiempo, donde el enemigo de la pandemia no es una persona o grupo social, sino justamente nuestra fragilidad humana ante las diversas formas en que Dios evoluciona nuestra casa, el universo? A ver, no, yo no tengo la respuesta ni la palabra, pero bueno, muchas de las cosas que he dicho antes tienen que ver con este tema. Yo creo que el padre Kentenich se cuestionaría y lo miraría todo con una mirada de esperanza. Él no diría, estamos fatal, hay que echar marcha atrás. No, al revés, él diría hacia adelante, ¿no? Y más hondo, eso sí. Nos invitaría a ser más radicales, nos invitaría a no dejarnos convencer por cualquier argumento, nos invitaría a no tener miedo, nos invitaría a confiar de nuevo en Dios, en las personas, a no desconfiar de las personas, nos invitaría a no ver el demonio en todas partes y decir que lo que han dicho sobre el demonio, que nos quieren hacer mal y todo. No, nos invitaría a ser honestos, a aceptar la realidad como es, nuestra historia. Yo creo que es una invitación a redescubrir nuestra historia de Schoenstatt, a poder reescribirla, a poder colocar en esa historia pues todo lo que sabemos, con el límite que supone escribirla 70 años después. Claro que sí, es un límite, pero ser honestos y no querer, ¿no?, a veces defender al mismo padre Kentenich de lo que dijo o de lo que hizo, lo que no hizo. Es la honestidad, es vivir con... El padre Kentenich nos invitaría a buscar la verdad. Él fue un buscador de la verdad, él se la jugó por la verdad, él y también por la libertad. O sea, en realidad esas dos palabras son claves en su alma. Entonces, él no diría, vamos a maquillar la verdad para salir del paso de esta situación. Él no diría, vamos a esperar a que la pandemia pase. No, diría, hay que vivir la pandemia como si fuera lo más importante de mi vida. Y con esperanza y dando confianza y ayudando a los que han perdido un ser querido, a los que están tristes, a los que están con angustia, levantando el corazón, creo que sí. No nos diría, no, a cada uno en su casita, escondido y olvidándose del resto. Nos haría más solidarios, más compasivos, nos haría salir al encuentro del otro. Si yo no salgo al encuentro del otro, me amargo pensando en mi problema. Tengo que preguntarme que hay gente que sufre más que yo, hay gente que está peor que yo, e ir a su encuentro, ¿no? Ese es
yo creo que el padre que tiene no nos diría, quédate tranquilito y espera que la tormenta pase. No, no. Pues te subes, te pones en mitad del barco y empiezas a bregar contra la tormenta. Y sigues echando las redes y sigues tratando de pescar y de luchar y confiando. O sea, eso es lo que yo veo, ¿no? O sea, que el padre no nos diría que estamos fenomenal, ¿no? Nos diría, oye, aquí falta mucho y tienes que trabajar juntos. Gracias, padre. Nos comenta también una persona que quiere reencontrarse con el Schoenstatt descalzo. ¿Cómo lo puede hacer y por dónde empezar? Bueno, a ver, eso es un poco de cómo hacerlo. O sea, yo creo que cada uno tiene que hacer... a ver, yo creo que uno tiene que volver a su raíz y preguntarse, bueno, ¿dónde está ese Schoenstatt descalzo en mi vida? ¿Qué me enamoró de Schoenstatt? Yo me enamoré porque vi que era un Schoenstatt libre, que me daba libertad, que no me obligaba a hacer las cosas, que respetaba mi originalidad, mis procesos, un Schoenstatt que era familia, un Schoenstatt donde la gente no competía. Esa es la imagen que uno idealiza cuando está en la juventud. Es volver al Schoenstatt sencillo, ¿no? Que yo no soy... Hay gente que va por ahí diciendo, yo es que soy de este grupo, yo estoy de este otro grupo, yo es que... No, yo soy de la Mater, yo soy de Schoenstatt y ya está, da igual donde estés, ¿no? Que a veces tratamos de... O yo soy encargado de esto, no, eso da igual. Lo importante del Schoenstatt descalzo para mí es lo que nos une a todos, lo básico, la alianza de amor, el santuario. Es la experiencia de que María nos salvó, como al padre Kentenich. Eso es lo que nos hace más humildes también, ¿no? O sea, no tanto mi historial o mi currículum, sino la alegría de ser de Schoenstatt. Y eso es al final lo que nos une a todos. Yo iría por ahí, uno tiene que hacer ese camino propio y escribir, a lo mejor escribir en mi cuaderno personal de qué Schoenstatt me enamoré yo. O sea, ese Schoenstatt nadie me lo va a quitar. O sea, ¿qué es lo que me enamoro de Schoenstatt? Eso es lo básico, eso es lo libre, lo auténtico. Por ahí, yo diría. Muy bien, muchas gracias, padre. Tenemos otra última pregunta que dice, ante el miedo y con probabilidades de enfermar en todo sentido, ¿cómo atrevernos a salir? ¿Cómo nos podemos proteger? A ver, bueno, primero, o sea, yo creo que por supuesto el miedo a enfermarnos lo tenemos todos, y no solamente a enfermarnos, sino a enfermar a otros, ¿no? Yo creo que la corresponsabilidad es muy importante y uno tiene que cuidarse y ser responsable y a veces confinarse cuando hay que confinarse y usar la mascarilla, que es nuestra vacuna ahora mismo, y ser solidario, saber que hay gente muy vulnerable. Pero vivir sin miedo, ¿no? Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus, saber que va a estar ahí, ¿no? Y que nos va a acompañar, pero siendo prudentes, ¿no? Pero, lógicamente, viviendo con alegría lo que a veces nos cuesta, ¿no? Que es que nos pongan normas o límites a nuestra libertad, ¿no? Pero vivir tampoco sin exagerar y sin angustias, ¿no? Porque esa angustia nos quita la paz y nos hace vivir con miedo y escondidos, ¿no? Es creer en que Jesús va a estar en mí, conmigo, en la enfermedad o en la salud, ¿no? Y no me va a dejar nunca. Y esa esperanza es la que nos mueve, ¿no? Gracias, padre. Y vamos a tener una última, esta ahora sí es la última pregunta. Dice, ¿qué consejo puede dar a aquellos que su Galilea, dentro de Schoenstatt, es un Schoenstatt que se hicieron a su medida, a su propia conveniencia, y por eso ya no siguen en el movimiento? ¿Cómo distinguir lo que es objetivo de lo subjetivo, de mi opinión? A ver, lógicamente hay gente, por supuesto, que se ha enamorado de Schoenstatt, un Schoenstatt que no era real, ¿no? Es verdad, a veces te puedes pensar que... Yo creo que ser de Schoenstatt, enamorarse de Schoenstatt, hace falta una conversión del corazón, ¿no? Y eso, encontrarte con María en el santuario y en esa sencillez, ese es el verdadero Schoenstatt. Luego habrá gente que te cueste más, que te resulte difícil. Habrá personas que no sean capaces de dar nunca ese paso porque están muy marcadas por otras espiritualidades previas que los han marcado mucho y les cuesta mucho pues encontrarse con el Schoenstatt del padre Kentenich, ¿no? Y ese es un camino que uno tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo distinguirlo? Bueno, cada uno hay que distinguirlo en su... ¿no? La gente que se ha ido de Schoenstatt es porque quizás no era su lugar. O sea, no hay más vueltas, ¿no? Creo que ir a... O sea, no quedarme en la superficie de las cosas y ir más... Digo, es mi espiritualidad,
porque yo estoy aquí feliz y no estoy feliz en otra espiritualidad. Eso no tiene que ver, y a lo mejor si se da cuenta de que será más feliz en otra espiritualidad, pues mejor que se vaya a esa otra espiritualidad, porque eso es un camino, hay muchos caminos. Entonces yo creo que eso nos hace muy libres a la hora de enfrentarnos con nuestra verdad. Si yo veo que no es mi lugar, pues no es mi lugar, pero no me voy porque sospeche, me voy porque no es mi lugar. Pero si yo creo que es mi lugar, lo que tengo que hacer es profundizar y hacer un camino de reencontrarme con el Schoenstatt en el que creo, ¿no? Que por supuesto ahí todos nos unimos, en ese Schoenstatt sencillo, ¿no? En el que creyó el padre. Pero bueno, no sé si he respondido, pero porque es complicada la pregunta. Muchas gracias, padre. Muchas gracias por su plática, por contestar estas preguntas.